Bueno, vamos iniciando con el tema. Yo le voy a pedir al diputado federal David Hernández que nos explique de manera sucinta, aparte de lo que ya dije, qué me faltó o en qué me equivoqué y básicamente qué cambiaría la vida a la gente. Mira, José Antonio, el octavo transitorio es algo, un reclamo de... ¿El octavo transitorio de qué? Acuérdense que el octavo transitorio se refiere a lo de los jubilados y pensionados que no pueden recibir sus recursos. Y que hay más de 18,000 millones de pesos que están precisamente en Hacienda y que son pertenecientes a los trabajadores. 18,000 millones de pesos más en este momento están en las cuentas. Están en una cuenta de en la Secretaría de Hacienda. Y es dinero de todos los trabajadores del país. De 1 millón de trabajadores aproximadamente. 1 millón de trabajadores, de los cuales este millón de trabajadores, hay más de 150,000 juicios que pusieron para poder solicitar su recurso, su dinero, ¿sí? Y como tú decías atinadamente, son trabajadores que pidieron un crédito o no lo solicitaron, pero que es el dinero que aportaron los patrones y que le pertenece a los trabajadores como una prestación. ¿Qué hacen con ese dinero en la cuenta esa? Lo tiene Hacienda ahí en una cuenta porque está obligado el Infonavit a entregárselo semestralmente. ¿Pero no le dan provecho, no le dan utilidad? ¿No lo utiliza el gobierno federal para hacer infraestructura? Bueno, no está facultado para eso. Probablemente dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda pudiera estarlo invirtiendo. Pero ese, a diferencia, por ejemplo, de los recursos de los migrantes, ese sí es un dinero que ahí está, que lo único que hay que hacer es trasladárselo de Infonavit para que el Infonavit pueda cumplir. Yo te quiero decir, por ejemplo, de estas 150,000 demandas, aquí de Jalisco hay 3,000 en amparos promovidos directos y 9,646 juicios laborales promovidos en el estado de Jalisco. O sea, estamos hablando de prácticamente 13,000 juicios que hay en Jalisco. ¿Cuánto tarda un juicio para recuperar mi fondo de vivienda? Dependiendo, pero ¿qué te gusta? ¿2 a 4 años? 2 a 4 años. Cuando yo me jubile a los 65 años, a lo mejor llego a los 72. No, pero además te quiero decir que aunque ganes los juicios, por ejemplo, el Infonavit aquí en Jalisco ha pagado exclusivamente 43 millones de pesos de los juicios ganados. A ver, Rafael Llerena, y luego voy contigo. Ese es el problema, ahí está el dinero, efectivamente. Ahí están los 18,000 millones de pesos. Pero con la reforma de 1997, en donde el trabajador tiene que ir a un juicio para poder reclamar su derecho, pues ¿cuándo lo va a tener? Primero tiene que ir con un abogado, eso tiene un costo. El trabajador tendría que tener a la mano estos documentos para poder saber su derecho. Es muy difícil que un trabajador esté interiorizado plenamente cómo tiene que hacer un procedimiento para poder exigir su derecho. Entonces ya el hecho de tener que ir a un abogado, probablemente el trabajador prefiera perderlo. Entonces es un tema que estaba muy difícil para la clase trabajadora. Con esta reforma, el trabajador ya no tiene que ir a un juicio, al contrario, en los términos que se acordó la ley, un trabajador que esté en ese proceso va a poder hacer valer su derecho de inmediato y no entrar a un proceso burocrático en el que solamente le daban vueltas, en el que se enfadaba el trabajador o en el que no podía, y el que ganaba era el abogado. A ver, diputado del PAN. Bueno, abundando sobre el tema, es importante comentar, como dice el diputado del PRI, actualmente hay 151,000 juicios, o sea, gente que está peleando su dinero y están peleando un monto aproximado, tal como lo comentó, de 8,000 millones, pero hay 1 millón de trabajadores que son sujetos a este beneficio, que es muy importante, gente que no está demandando en este momento, casi 850,000, y que van a poder accesar casi un fondo de 18,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que el beneficio no es únicamente para los que están demandando, sino que es para todos aquellos que ya se jubilaron y pueden obtener estos fondos acumulados de su cuenta de vivienda. Aquí es importante señalar que en la reforma, tal y como se aprobó en la Cámara de Diputados, por cierto, prácticamente de forma unánime, fueron 290 votos a favor y 45 en contra y 5 abstenciones. Lo que se señala en el decreto, en este transitorio, es que prácticamente quien está ahorita demandando, una vez que esta ley entre en vigor, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, todos esos juicios quedan sin materia, acuden inmediatamente ya ante la instancia correspondiente para que le regresen el recurso, y es algo muy importante, ¿no? Porque finalmente evitamos el costo de los abogados. No va a ser así.
Sí quedan sin materia, pero el trabajador va a tener que ir a desistirse. Claro. Va a tener que ir a desistirse al juzgado y presentarse al Infonavit por el desistimiento. En cuanto se apruebe la ley, en cuanto se publique. Ahorita está de primera lectura en el Senado. Quedó ya de primera lectura el próximo Aprobada martes. en la Cámara de Diputados y primera lectura en el Senado. Ya, el martes se va a El martes se votar. aprueba en el Senado y luego ya se publica. Exactamente. ¿Y a los cuántos meses entra en vigor? Para estos trabajadores que están en el supuesto del 97, van a ser, en 6 meses salen las reglas de operación para que empiecen a pagarles. Y los trabajadores que se empiecen a jubilar de manera inmediata van a poder recibir su recurso a partir de enero o febrero que se publique la ley. Sí. De manera inmediata. Nada más una aclaración. Voy contigo, Enrique. Nada más una aclaración. Lo que comento sin materia es en todos sus mecanismos, ¿no? Como abogado lo comento, es una terminología general, que finalmente esos juicios concluyen, vaya, es el comentario, y que ese recurso se les va a regresar, se les va a devolver. Ok. A ver, el diputado Enrique Ibarra, ¿por qué ustedes se oponen si suena tan bien, sobre todo para uno que es trabajador? Yo en primer lugar te quiero hacer 2 comentarios muy afectuosos, José Antonio. Darte las gracias de que nos vuelvas a invitar después de un buen tiempo. Espero que después de la cordial y positiva entrevista de López Doria y Andrés Manuel nos invites. Nada con más tiene que ver frecuencia. eso con la invitación que le hago, diputado. José Manuel, es darte las gracias por la invitación. muy amable. Y en segundo lugar, felicitarte. No hay cerco informativo En segundo lugar, felicitarte. Es un tema estupendo, a mí me parece de la mayor relevancia y quiero dar un saludo con el afecto de siempre a los compañeros panelistas, porque es un gran tema, José Antonio, porque es uno de los grandes saldos que tiene nuestra nación. Los postulados desde los Flores Magón, luego en la Constitución del 17, el Infonavit es sin lugar a dudas una gran institución, fruto de un proceso de la revolución, de la Constitución, creado en el 72. Las consideraciones generales de nosotros, ¿por qué las votamos en contra? Insisto, subrayando la importancia que tiene Infonavit para la sociedad y para la clase trabajadora principalmente. A nosotros nos parece que una institución con un gran propósito que fue fundada, con esta reforma se pone en riesgo el ir a una privatización, se pone en riesgo, José Antonio, de que se disponga de la cartera, que es muy amplia, ya se dijo aquí. Los 18,000 millones. No, eso es un apartado nada más, los 18,000 millones de pesos, que por supuesto nosotros no estamos en contra de ese transitorio que se reformó. No están en contra en que recibamos nuestro fondo de vivienda. No, pero espérame, no, sí lo votamos en contra, pero ahorita explico por qué, si me lo permiten, y con mucho gusto. Además, a eso venimos aquí a debatir afectuosamente y respetuosamente. Con esto, José Antonio, se pone en riesgo de que se dispongan del fondo de los trabajadores para bursatilizar, para bancarizar, y se pierde el sentido social. Actualmente en el país hay entre 14 y 15 millones de trabajadores que cotizan. La cartera del Infonavit es de aproximadamente 600,000 millones de pesos y anualmente la aportación patronal en el país es de poco más de 50,000 millones de pesos. Con esto se abre la puerta en algunos de los artículos, como ya lo iremos mencionando aquí, para que los excedentes de Infonavit puedan irse a tipo de inversiones de bancos financieros. ¿No está bien que sude el dinero? No, pero es que es dinero de los trabajadores y lo pones además en riesgo, lo pones en riesgo, José Antonio, y si nos concretamos a lo del artículo 8 del transitorio, nosotros presentamos una iniciativa el 9 de septiembre del 2009. Porque tenemos que hablar Sí, claro, además no hay egoísmos en eso de mi parte, José Antonio, por favor. Presentamos una iniciativa el 9 de septiembre donde proponíamos la reforma de este transitorio a través de la diputada Lauricel Castillo, pero no la hacíamos discriminadamente, porque como quedó, solo son beneficiarios los trabajadores que cotizaban hasta antes del 97. Un trabajador joven no va a tener esa expectativa, como quedó redactado el artículo 8 transitorio. La propuesta nuestra era que se aplicara por igual. Además hay que decirlo, la Corte, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, le da la razón a todos los trabajadores cuando llevan un juicio. Es terrible, hizo un juicio para un trabajador. Y está por entrar una declaración
de inconstitucionalidad general de la Corte, con las nuevas atribuciones que le dimos los diputados recientemente en los artículos 107 y 105, para que mediante esa declaratoria ya no tengan que hacerse los juicios. Claro, ya está también este artículo que va a beneficiar a una parte muy importante de los trabajadores. Ahí está la Pero postura. no es así, ¿eh? O sea, se va a beneficiar a todos los trabajadores. Yo te quiero decir que en un futuro se van a ver beneficiados 14 millones de trabajadores por más de 500,000 millones de pesos. O sea, como está redactado la modificación, es los que estaban impedidos para recibir ese recurso son los que están hasta antes del 97. Los que ya se empiezan a jubilar a partir de enero no van a tener ningún problema, ya van a poder recibir sus recursos. Eso es muy puntual. Y sí, nada más señalar, José Antonio, si me lo permite, es aquellos trabajadores que también perdieron el juicio, porque hay muchos trabajadores que perdieron un juicio por alguna situación del manejo de los abogados, también van a poder tener derecho a ese recurso. ¿Y los que ya murieron? Sus familiares van a poder reclamar el dinero de los trabajadores. Ok. A ver, ¿cuál es su postura? Ya oímos los pros y los contras. Bueno, yo quiero nada más, Juan Antonio, primeramente agradecer la invitación, saludar al panel. Desde luego que esta es una lucha que venimos nosotros, los sector obreros, desde hace muchísimos años. El Infonavit tiene muchas bondades, muchos beneficios, pero también tiene muchos casos oscuros ahí. Y para remontarnos, ¿cuál fue la originalidad de que el Infonavit naciese? Ya se dijo aquí, es producto de la revolución en 1917, en el 123 constitucional, y habla por ahí en su fracción 12, que los trabajadores, o sea, los empresarios del campo, de minas, de cualquier índole de empresas, tienen la obligación de darle a sus trabajadores una vivienda cómoda y digna, y cobrándoles a estos el 0,5% del valor catastral de la vivienda. Y eso se trasladó nuevamente a la actual Constitución. En el artículo 123, también creo que en la fracción 13, ya habla de la obligatoriedad de los empresarios, que a través de los diputados federales se reformó, para que sea obligatorio darles una aportación para que se cree un fondo, en este caso, fondo de interés social con créditos baratos para los trabajadores. Y ahí lo trasladan a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, ya especifica el monto que el patrón debe de aportar para los trabajadores. Y ahí se va haciendo el monto de los recursos que va a la Infonavit recibiendo para que se vayan haciendo programas de vivienda. Al inicio del Infonavit, que fue en 1972, creo que el 21 de abril se constituyó y se tomó protesta del primer Consejo Consultivo el 1 de mayo de ese mismo año. Han durado casi 39 años, José Antonio, luchando para que las instituciones del Infonavit mejoren en beneficio de los trabajadores, porque fue creado precisamente para darles un beneficio a la clase trabajadora. Y hemos encontrado muchos obstáculos ahí, como por ejemplo la vivienda retirada a 5, 10 kilómetros, 15 de las fuentes de trabajo. El trabajador se gasta el 30% de su salario en el transporte, porque viven muy retirado. En los últimos años se modificó el reglamento del Instituto de Vivienda y se vinieron a hacer casas de 34 metros, 36 metros. Hemos luchado y los diputados creo que ya lo están logrando, ya lo lograron. Va a ser ahora ya hasta creo que 42 metros aproximadamente. Hasta 48. Cuando la regla internacional nos marca que debe ser mínimo 55 metros. De una casa. De una vivienda. De una vivienda. Y ya las hacían. Pero ahorita nosotros estamos metros, 32 metros. Nosotros ahorita estamos, de veras, José Antonio, satisfechos, contentos con esto. Más bien, con esta reforma. Por esta reforma, no satisfechos porque todavía tenemos que avanzar mucho más. Es cierto lo que dice el diputado a veces, Ibarra, que ha hecho mal uso del dinero. En los años 90, después de 2006, 2007, nos reportaron que se perdieron más de 100,000 millones de pesos
de las Afores porque lo invirtieron en la bolsa.